Dios les bendiga a mis hermanos en esta tarde. Bueno, vamos a seguir hablando un poquito de lo que habíamos hablado la semana pasada. Habíamos comentado de lo que es la vida cristiana normal y lo que es la vida cristiana común. Habíamos dicho, vamos a hacer un poquito un repaso de lo que es la vida cristiana normal. ¿Qué tipo de vida tenemos nosotros? ¿Una vida de un cristiano normal o un cristiano común? Bueno, habíamos dicho que Pablo lo que decía en Gálatas, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Bueno, habíamos dicho que íbamos a estudiar un poquito los primeros 8 capítulos de Romanos. Y ahí habíamos hablado, vamos a hacer un repaso, habíamos hablado un poquito de que teníamos un doble problema lo que encontrábamos en Romanos. Dijimos que Romanos del capítulo 1 al 8, lo dividíamos en dos secciones. La primera, que tenemos que la sangre de Cristo era para expiar los pecados que hemos hecho. Y la segunda, tenemos la cruz para tratar lo que somos. Habíamos dicho que teníamos un doble problema, pecados y pecado. Dijimos que pecados, que habla en plural, es todo lo que nosotros hacemos contra Dios y hacíamos contra Dios en una forma por ahí involuntaria. ¿Y qué es lo que nos llevaba a eso? Nos llevaba el pecado. Y habíamos hecho una diferenciación de lo que son los pecados y lo que es el pecado. Dijimos que teníamos a través de esto doble problema, que eran pecados y pecado, teníamos un remedio doble de Dios, que era la sangre y la cruz. Dijimos que la sangre trata todo con aquello que nosotros hemos hecho, y la cruz trata con todo lo que nosotros somos. ¿Se acuerdan? Habíamos hablado que la sangre primeramente, en primer lugar, operaba de tres maneras, ¿no? La sangre de Cristo. Primero para Dios, Dios veía a través de la sangre, nos veía a nosotros. La sangre también hacia los hombres y hacia Satanás, que es el gran acusador. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito más sobre lo que es la cruz de Cristo. Vamos a ir viendo algunos textos. Vamos a ir viendo. Dijimos ya que no solamente necesitamos la sangre para perdón, sino también la cruz para librarnos. ¿Librarnos de qué? De ese pecado que tenemos. Vamos a ver dos aspectos de la resurrección en estas dos secciones, en los capítulos 4 y 6. En Romanos, por ejemplo, 4:25, Romanos 4:25 nos dice lo siguiente. Romanos 4:25. Él fue entregado a la muerte por causa de nosotros por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Vamos a hablar de lo que es la justificación. En Romanos 4 y 6. Romanos 4:25 se menciona la resurrección como prueba de nuestra justificación. Jesús, Señor nuestro, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Él, cuando habla de él, habla del Señor Jesús. Entonces, dijimos que Él fue entregado por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, y resucitó para nuestra justificación. Acá se trata de nuestra posición ante Dios. En el capítulo 6, en el versículo 4, la resurrección se menciona como
comunicación de vida a fin de que andemos en santidad, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, dice, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué significa andar en vida nueva? Se trata de nuestra conducta, a eso se refiere vida nueva. La paz, esa que habla, es tratada en las dos secciones, en los capítulos 5 y 8, respectivamente, del libro de Romanos. ¿Y a qué clase de paz se refiere Romanos? Cuando habla Romanos 5.1, que dice, por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Tenemos paz con Dios. Cuando habla de paz, ¿no? Se está refiriendo a esa paz que nos da el habernos librado de esos pecados que conocíamos, que cometíamos, que hacíamos sin tener conocimiento, ¿no? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora tengo el perdón de pecados, Dios no me será una causa de preocupación ya, y soy reconciliado a través de su Hijo. Soy reconciliado a través de la muerte de su Hijo, como dice en Romanos 5.10. Pero nosotros empezamos a encontrar que la gran causa es la preocupación. Empezamos a ver a través de la luz que hay algo que me deja intranquilo. Hay algo que todavía no me termina de llenar dentro de mí, porque hay algo que me lleva al pecado. Hay paz con Dios, hay paz. A través de la sangre tenemos esa paz para con Dios, ¿no? Pero no hay paz con uno. Hay una guerra en nuestro propio corazón, en nuestro interior. Esta condición está bien descrita en Romanos 7, donde se ve que la carne y el espíritu están en conflicto de muerte dentro de uno. Por eso, después en el capítulo 8, donde se nos destaca la paz interior producida por un andar en el espíritu. La mente carnal es muerte, porque es enemistad contra Dios, pero la mente del espíritu es vida y paz. Empezamos a leer más, a buscar más, investigamos más, y hallamos que la primera mitad de la sección trata de la justificación. Podemos ver en los versículos de Romanos 3, el 24-26, en el capítulo 4, versículos 5 y 25 de Romanos, que habla de la justificación. Tanto que la segunda mitad tiene como tema principal la santificación. Cuando conocemos que la verdad de la justificación es por la fe, estamos conociendo apenas la mitad de la verdad. La justificación, acordémonos, a través de la sangre que Cristo hizo en la cruz. Pero nosotros tenemos que llegar más, tenemos que llegar a ver y tratar de llegar a la santificación. Cuando llegamos a la justificación estamos conociendo apenas la mitad de la verdad. Solo solucionamos el problema de nuestra posición delante de Dios. A medida que vamos avanzando, Dios tiene algo más que ofrecernos. Y eso es la solución del problema de nuestra conducta. Y el pensamiento que se desarrolla en estos capítulos sirve para que nosotros veamos ese punto. En el segundo paso que es la santificación, sigue al primero, que es la justificación. Si solo conocemos el primero, que es la justificación, estamos viviendo una vida cristiana subnormal, que no es la normal. No podemos vivir solamente con la justificación. Nos perdona nuestros pecados, vivimos una vida cristiana común, caemos de nuevo, el Señor nos limpia, estamos un tiempo así,
volvemos a caer. Esa es una vida cristiana subnormal. Ahí estamos viendo solamente una parte, que es la parte de la justificación. Vamos a pedirle al Señor de corazón que nos limpie, que nos perdone nuestros pecados. El Señor nos perdona y volvemos después de un tiempo a caer. Nos está faltando la segunda parte, que la segunda parte sería la que tenemos la santificación. Como dijimos, bueno, tener el perdón de nuestros pecados es la justificación. Tenemos que tener la paz con Dios. Entonces, estas dos cosas van juntas. La santificación junto con la justificación. Esas son las dos partes que debemos de saber que van juntas, una de otra. Si vimos solamente una parte, la primera parte, acordémonos, si estamos viendo solamente la parte de la justificación, estamos viendo solamente una parte de lo que es nuestra vida cristiana. Y estamos viviendo una vida cristiana común. No estamos viviendo como el Señor quiere que vivamos. Vemos que la sangre trata de nuestros pecados. En el Calvario el Señor Jesús lo llevó por nosotros. Él fue como nuestro sustituto. Y así obtuvo nuestro perdón, justificación y reconciliación. Pero tenemos que dar otro paso más en el plan de Dios para entender cómo Él trata con la raíz de nuestros pecados. La sangre trata con los pecados, habíamos dicho, pero la cruz trata con el pecador. La cruz trata con la liberación. ¿Cómo es el estado del hombre por naturaleza? El estado del hombre por naturaleza es pecador. Llegamos a ver lo que dice en Romanos 5, del 2 al 21. En ese pasaje la gracia se contrasta con el pecado y la obediencia de Cristo se contrapone a la desobediencia de Adán. En el principio de la sección de Romanos 5:12, que es la segunda parte, que habíamos dicho que Romanos lo íbamos a dividir en dos partes, la segunda parte era desde Romanos 5, desde el versículo 12 hasta el final del capítulo 8. En el principio de esta sección de la que nos vamos a ocupar, y su argumento nos lleva a una conclusión que constituye el fundamento de nuestra meditación. En el versículo 19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Así que el Espíritu de Dios trata de mostrarnos lo que somos y luego cómo llegamos a ser lo que tenemos que ser. Al comienzo de nuestra vida cristiana solo nos preocupa lo que hacemos, no lo que somos. Nos aflige lo que hemos hecho, decimos: Señor, ¿cómo pude haber hecho estos pecados? ¿Cómo hice esto y esto? Pero después empezamos a caminar y empezamos a ver que es más profundo. Pensamos que si pudiéramos rectificar ciertas cosas seríamos buenos cristianos y así tratamos de cambiar nuestras acciones. Pero el resultado no es lo que esperábamos. Descubrimos asombrado que es algo más que una cosa molesta que viene de afuera. Es una situación mala, es nuestro interior. No es solamente de afuera, sino que de adentro es. Tratamos de agradar al Señor, pero encontramos que hay algo en nosotros que no quiere hacerlo. Entonces, tratamos de ser humildes, pero a veces no lo somos. Hay algo que se rehúsa a hacerlo. Tratamos de ser amables, pero adentro a veces no lo somos. Bueno, cuanto más tratamos de remediar todo esto exteriormente, nos damos cuenta que está arraigado el mal adentro. No lo podemos llegar a cambiar porque a veces somos así, porque a veces hacemos esto. No podemos cambiar. Entonces venimos al Señor, le decimos: Señor, no solo lo que nosotros hemos hecho es malo, sino también que yo mismo soy malo en mi interior. Romanos habla mucho de eso, habla de lo que es esas contraposiciones que tenemos. Si comenzamos a entender
esa conclusión de Romanos 5:19 que dice, vamos a leerlo, 5:19, dice así, vamos a ver, 17, 18. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Somos pecadores, por uno, por Adán, ¿no? Pablo trata primeramente de mostrarnos lo que hemos hecho y entonces después trata de mostrarnos lo que somos. Dijimos, los primeros capítulos habla de lo que hemos hecho, después de lo que somos. Las expresiones de en Adán y en Cristo. A veces no la entendemos bien. Somos nacidos todos de Adán. Somos todos constituidos pecadores. Somos todos miembros de una raza de seres que no son lo que Dios quiso que fuésemos, ¿no? A causa de la caída tuvo lugar un cambio fundamental en la naturaleza de Adán, por lo que se convirtió en pecador. O sea, a través de él venimos así, por la desobediencia de un hombre. La enseñanza que tenemos de la Biblia no es que somos pecadores porque cometemos pecado, sino que pecamos porque somos pecadores. Somos pecadores por naturaleza, no por acción. Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos, o sea, fuimos hechos pecadores. Entonces, todo lo que nosotros somos es a causa de un hombre, a causa de Adán. En Romanos 5, del 2 al 21, se nos cuenta no solamente acerca algo de Adán, sino también del Señor Jesús. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Repetimos, fuimos hechos pecadores por causa de Adán, pero constituidos justos por causa de Cristo. Así que hay una manera divina de librarnos de ese pecado. Dios propone que esta consideración nos lleve a experimentar la liberación del pecado. Por eso Pablo lo aclara al principio del capítulo 6 con la pregunta, ¿perseveremos en el pecado? ¿Perseveraremos en el pecado? Es una pregunta, ¿no? En ninguna manera, dice él mismo. ¿Cómo puede un Dios santo estar satisfecho con hijos impíos, esclavos del pecado? Entonces, ¿cómo nos libramos de ese pecado? A través de la muerte. Nuestro problema, nacimos pecadores, ¿cómo nos separamos de la herencia pecaminosa? Nacimos en Adán, ¿cómo nos separamos de Adán? Entonces, la sangre no nos puede separar de Adán. La sangre nos perdona, nos redime, nos justifica, pero no nos separa de Adán. Hay un solo camino y ese camino es a través de la muerte. Ya que entramos por nacimiento, es evidente que salimos a través de la muerte. Pero no estoy hablando de la muerte esa física, ¿no? No es que nos tenemos que suicidar. Para separarnos de nuestra tendencia pecaminosa, debemos separarnos de nuestra vida. La esclavitud al pecado vino por nacimiento. Bueno, la liberación del pecado viene por muerte. Como dice en Romanos 6, 2 y 11, la muerte es el secreto de una emancipación. Muerto al pecado. Muerto al pecado. ¿Cómo morir? Bueno, nos tenemos que morir a través de ir a la cruz. A través de la cruz. Constantemente tenemos que ir a la cruz. Dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Dice Romanos 6:3. Entonces Dios ha tratado con nosotros en Cristo Jesús. En Cristo Jesús nosotros tenemos que saber que ya Él murió por nosotros. Él se llevó todo lo nuestro.
No es que ahora, Señor, yo cometo pecado, vos vas a volver a morir por mí. Tenemos que entender eso, que Él ya murió, el sacrificio ya lo hizo, solamente tenemos que interpretar eso. Tenemos que entender que Él ya llevó nuestra vida ahí, en la cruz, y la puso en la cruz. Eso es lo que nos da liberación. Esa es eso es lo que tenemos que aferrarnos. Nosotros tenemos que saber que Dios nos puso en Cristo y en su proceder con Cristo. Nuestro destino está ligado con el suyo y lo que pasó con Él. Lo que pasó con Él en la cruz pasa con nosotros. Él ya se llevó todo. Nosotros estamos en Él. Somos nueva criatura en Él. En Él. Entonces cuando a veces nosotros decimos, Señor, ¿por qué no puedo dejar esto? ¿Por qué no puedo hacer? ¿Por qué no lo puedo hacer? Tenemos que saber que tenemos que morir. Por ahí no morimos a nuestro ego, no morimos a nuestra vieja manera de vida. Tenemos que morir a eso, tenemos que morir al yo, tenemos que morir a todas esas cosas que en un momento nos lleva a que nosotros volvamos a estar separados de Dios. La cruz de Cristo nos da justificación a través del perdón de pecados y nos da la santificación. Ese es el segundo paso. Con la santificación, que es una vida en Cristo. Eso es lo que tenemos que buscar, hermano. No es que vamos a ser santos, ¿cómo le puedo decir? Que vamos a ser como si fuese que nunca más vamos a pecar, porque a veces hacemos pecados porque no nos damos cuenta, por omisión. A veces cometemos esas cosas. Pero bueno, estamos esperando que cuando Cristo venga en gloria, dice que nosotros ahí vamos a ser transformados totalmente. Estamos yendo ese camino. Sabemos que cuando nosotros aceptamos al Señor en la cruz, el sacrificio que el Señor hizo en la cruz, eso es en unos minutos. Eso dura instantes. Ese es el primer paso, por fe. Pero una vida de santificación nos puede, para llegar a tener una vida totalmente de santificación, nos puede llevar mucho tiempo, muchos años. Así que tenemos que tratar de buscar eso, hermano. Tenemos que tratar de buscar que después de lo que hemos encontrado la justificación de nuestros pecados, tenemos que buscar la santificación. Tenemos que entregar ahí. Tenemos que tratar de que ese pecado que mora en nosotros, podamos hacer que se muera ese pecado ahí. Así que, hermanos, si a veces estamos dando vuelta, como el pueblo de Israel que dio 40 años estuvo dando vuelta en el desierto, a veces como cristianos también damos mucha vuelta en el camino del Señor. A veces damos mucha vuelta en el servicio a Dios, damos mucha vuelta en la iglesia, algunos dan muchas vueltas buscando iglesias donde puedan estar más cómodos, y a veces damos vuelta por distintos ministerios, y a veces somos nosotros, no es la iglesia, no es el ministerio que me queda cómodo, que estoy a ver si me hace bien o no, a veces somos nosotros que estamos ahí porque no hemos terminado de entregar nuestra vida en la cruz. No tenemos esa vida cristiana normal. No podemos a veces decir como Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. A veces no. Entonces, hermano, tenemos que tratar de ponernos en modo de santificación. Busquemos de vivir en ese modo, en el modo de la santificación. Si hemos hecho algo, pedimos al Señor perdón, pero tratemos de pedirle que nos santifique día a día. Día a día, lo primero que tenemos que hacer es pedir santificación. Señor, santifica mi vida, purifica mi vida. Eso es lo que tenemos que hacer a través de la santificación. A través de la santificación entendemos muchas cosas que a veces no podemos entender
A veces leemos la Biblia y no tenemos, parece, ese entendimiento. Bueno, a veces pasa eso porque no tenemos una vida de santificación. Entonces tenemos que pedir al Señor que abra nuestros ojos, que tenemos que pedir que Él pueda todos los días llevarnos a la cruz. Así que hermano, eh, si estás pensando, como dije los otros días, que hay pecados que Él no te puede perdonar, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, como dice en Primera de Juan. Todo pecado nos limpia, todo, haya sido grande, pequeño, mediano, no hay distinción, todo nos limpia. Y si tenemos esa vuelta que estamos dando, pidamos santificación todos los días. Señor, santifica mi vida, santifica mi boca, santifica mi lengua, santifica mi modo de pensar, santifica mi modo de ver las cosas. Santifícame, Señor, santifícame. Tenemos que pedir eso. Así que hermano, les animo a que podamos seguir caminando con Cristo y que después de la justificación de nuestros pecados podamos conseguir la santificación plena. Dios les bendiga grandemente en este día.